bienvenidos nuevamente a Antiensayos Peruanos. Como siempre les habla Carlos Torres y en esta ocasión vamos a hablar sobre el lado inmaterial de la pobreza, es decir, acerca de las presiones psicológicas y las maneras de ver y entender la vida que los pobres desarrollan en el tiempo a partir justamente de vivir en las condiciones en las que se encuentran. Esto me parece importante porque cuando generalmente hablamos de los pobres, normalmente hacemos alusión a si tienen dinero o no, o que tanto llegan a cubrir sus necesidades básicas. Pero muy pocas veces se reconocen las presiones, ansiedades y sentimientos que los pobres experimentan en el día a día. Al respecto veamos un pequeño clip de un trabajo que hizo el Banco Mundial. Nuestras vidas no valen nada. Vamos de día en día siempre buscando comida. Estamos llenos de tristeza y no tenemos paz en nuestras vidas. Me entristengo cuando alguien camina por aquí y ve cómo vivimos y cómo nos esconden de los extranjeros que vienen a este lugar, como si no existiéramos. El médico te da una receta para que compres un medicamento, pero no tienes dinero y puede ser que tu niño empeore durante la noche y solo te quede ver cómo se muere porque no tienes el dinero necesario. Mi nombre es Muni. En 1988 empecé a trabajar aquí. Y lo hago de 5 de la mañana a 9 de la noche. Hay días en que las manos me duelen tanto que solo gano 40 rupias. Compro comida para mis niños ya que mi marido no los mantiene. Mi marido dice que soy negra y fea y que quiere casarse con alguien de tez más clara. Es exactamente lo que dice. Él trabaja en un taller de bicicletas y no pregunta por los niños. La falta de seguridad se presenta de diversas maneras. En Bosnia, Ismail Safo, de 65 años, se está recuperando de las consecuencias de esa terrible guerra. A tantos mataron, niños, mataron a mis hermanos, y a cuántos hirieron. Mis parientes también los hirieron. Los líos iban y venían, y al final todo fue para nada. No recibí ningún tipo de ayuda. La guerra en Bosnia terminó en 1995, pero la pobreza, los trastornos sociales y los traumas psicológicos que han quedado han destruido a la sociedad entera. Antes de la guerra vivía como un rey. Cualquiera en América no era mi igual. Y ahora a nadie le importa. Absolutamente a nadie. Si vives o mueres. Las dimensiones psicológicas de la pobreza, aislamiento, vergüenza, humillación e impotencia, son a veces igual de importantes que la falta de bienes materiales. Bueno, ¿y cómo es que los pobres terminan desarrollando estas sensaciones, estos sentimientos que hemos visto en el slide anterior? Es fácil decir que esto se debe a que estas personas no tienen dinero ya que viven mal. Pero lo que hoy quiero destacar es que este estilo de vida impide a los pobres satisfacer necesidades emocionales y psicológicas que pueden ser igual de importantes. Cuando hablamos sobre la calidad de vida de las personas, no solamente nos fijamos en aspectos materiales, como por ejemplo si uno tiene que comer o si uno tiene donde dormir, sino también nos fijamos en otros aspectos que son inherentes al ser humano y que uno necesita desarrollarlo para sentirse bien consigo mismo y con la vida en general. Por ejemplo, la capacidad de planear qué hacer con nuestras vidas de acá a una semana, un mes o un año, de trazarnos metas y objetivos a realizar en el futuro y decidir qué hacer para lograr dichas metas. En segundo lugar, tener cierta seguridad, cierta certeza de que muy difícilmente
algún factor externo cambie nuestras vidas de la noche a la mañana de una manera total. Por ejemplo, que venga un desastre natural y tumbe nuestras casas, o que mi papá o mi mamá se enferme gravemente o tenga un accidente que los deje paralizados de por vida. En tercer lugar, el hecho de que necesitamos siempre tener amigos, visitar familiares, ser parte de organizaciones que nos permitan socializar como las personas lo hacen de manera común y corriente. Y en última instancia, sentir que nuestras voces son tomadas en cuenta al tomar decisiones que afectan no solo a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. Por ejemplo, participar en cómo se gobierna nuestro distrito, cómo se gobierna nuestro vecindario, o incluso cómo se definen las políticas de Estado a nivel nacional. Ahora bien, veamos cómo estas cosas se viven de manera distinta de acuerdo al nivel socioeconómico de las personas. Si pensamos en lo que es planear hacia futuro, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares aplicada del 2011 revela un par de datos bastante interesantes para el Perú. Por ejemplo, en lo que concierne al porcentaje de hogares que viven en residencias que no tienen título de propiedad, vemos que son fundamentalmente los hogares pobres y los pobres extremos quienes están en esa situación de precariedad. Al mismo tiempo, son estos hogares que tienen jefes de hogar que principalmente trabajan como trabajadores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, estas familias pueden ser desalojadas de la noche a la mañana de sus casas, y en segundo término, su principal fuente de ingresos no tiene un ingreso fijo, no recibe un cheque cada fin de mes. Cuando uno no sabe realmente dónde va a estar viviendo de aquí a una semana y no sabe con qué dinero va a disponer de acá a un mes o 2 meses, pues obviamente la pregunta es qué tanto puede realmente uno planear qué hacer con su vida. En esa misma dirección, si nos fijamos en el tema de seguridad, vamos a ver que el ENAO 2011 también revela algunas cosas interesantes al respecto. Por un lado vemos que los hogares que han reportado que el año pasado han sufrido algún tipo de desastre natural son principalmente los hogares pobres. Es así que, como se ven en las barras azules, el porcentaje de hogares que reportan haber tenido este problema en los últimos 12 meses es 3 veces mayor para los hogares pobres extremos que para los no pobres, lo cual probablemente responde a que estas personas generalmente viven en zonas urbanas marginales y zonas rurales. Asimismo, la ENAO 2011 permitió indagar acerca de si estos hogares en el último mes han reportado que su jefe de hogar se ha enfermado por lo menos una semana o ha sufrido un accidente que los haya postrado en la cama por ese mismo periodo de tiempo. Y aunque en este caso las diferencias no son tan notables como en el tema de desastres naturales, nuevamente vemos que existe una mayor propensión a que los jefes de hogar se enfermen gravemente en los sectores pobres extremos que los sectores no pobres. Mientras que para los pobres extremos la relación es aproximadamente de 1 entre cada 20 jefes de hogar, en el caso de los no pobres la relación es 1 entre 40 aproximadamente. Y bueno, al margen de que uno tenga mayor propensión a sufrir de estas emergencias, la pregunta es quiénes tienen el seguro necesario o los ahorros suficientes como para lidiar con estos temas, con estos problemas. Lo cual resulta probablemente del tipo de actividades productivas y la calidad de vida que tienen ambos tipos de hogar. Una cosa, por ejemplo, es trabajar 10 horas diarias pero sentado frente a una computadora en la oficina. Otra cosa es trabajar 10 horas diarias de minero, de albañil o de agricultor, quienes van a enfrentar deudas gravísimas o la bancarrota cuando se producen estas circunstancias. En lo que concierne al tener una vida social estimulante, podemos observar nuevamente que existen diferencias entre estos sectores del país. Como podemos apreciar en las barras azules, por ejemplo, los hogares que están mayormente activos en asociaciones vecinales y de residentes son los hogares no pobres, que justamente tienen una residencia más estable. Al mismo tiempo, cuando se indagó en la ENAO si es que estos hogares tienen alguno de sus miembros participando en una organización deportiva, cultural o artística, se encontró también que quienes participan más en estas actividades colectivas de diversión y entretenimiento son los hogares no pobres. Y bueno, finalmente nos movemos a lo que es el tema del poder ciudadano o político. Veamos por ejemplo lo que concierne a estar inscrito en un partido político. Como pueden apreciar en las barras azules, esta es una actividad bastante pequeña. Pero nuevamente, aunque sea una actividad minoritaria, vemos que básicamente esta es una actividad que está mucho mayor concentrada en los hogares no pobres. Porque obviamente en política uno tiene que dedicarle tiempo y recursos. Al mismo tiempo, la ENAO eligió a un miembro adulto al azar dentro de estos hogares encuestados y les preguntó si es que ellos habían votado en las elecciones presidenciales del año 2006.
el porcentaje de votantes que debió haber votado en esas elecciones, pero que no lo hizo, es mucho mayor entre los hogares pobres y extremadamente pobres. Esto se debió fundamentalmente a dos razones. Por un lado, muchas de estas personas estaban indocumentadas al momento de las elecciones, o por otro lado, porque simplemente vivían demasiado lejos de su centro de votación. Pero nuevamente, ambos aspectos indican justamente de qué tanto uno realmente está insertado en la vida oficial, legal y política de un país. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en términos de sentimientos, sensaciones, de esta acumulación de aspectos tanto no materiales como materiales en la vida de los pobres? Esto lo podemos ver a partir de tres estadísticas bastante reveladoras. En primer lugar, la encuesta mundial de valores aplicada en el Perú el año 2008, por ejemplo, preguntó a los encuestados si, tomando todo en su conjunto en sus vidas, en general ellos se consideraban muy felices, algo felices, poco felices o muy poco felices. Sobre el particular, encontramos que aquellos que pertenecían al cuartil superior de ingresos, es decir, el 25% de encuestados que ganaban más dinero que ninguno de los otros, una minoría se consideraba poco o muy poco feliz. En contraste, cuando nos fijamos en los resultados para aquellos que pertenecen al cuartil de menores ingresos, la estadística es casi 3 veces mayor. Continuando con la encuesta mundial de valores aplicada en el Perú el año 2008, en esta también se preguntó si es que las personas en general consideraban que tenían libertad de elección en sus vidas y que tanto sentían que tenían control sobre ellas mismas. Y bueno, en este caso nos fijamos en aquellos que opinaban que tenían muy poca libertad de elección. En otras palabras, en la escala de 1 al 10 que se utilizó en esta pregunta, aquellos que respondieron de 1 a 4. En este caso, nuevamente, si nos fijamos en aquellos de mayor nivel de ingresos, encontramos que aproximadamente 6.3% se consideraba que tenía poca libertad de elección o muy poco control sobre sus vidas. Si nos fijamos entre los más pobres de la encuesta, encontramos más bien que, si bien son una minoría, el porcentaje de personas que se siente de esta manera es más del doble que la proporción que se encuentra entre los de mayor ingreso. Y en último lugar, una estadística que me parece incluso mucho más interesante, el Instituto Peruano de Salud Mental el año 2002 aplicó un estudio epidemiológico en Lima Metropolitana, que básicamente lo que hizo fue seleccionar una muestra de residentes de Lima y ver si es que sufrían de algún trastorno depresivo en los últimos 6 meses. Entre aquellas personas que cubrían todas sus necesidades básicas, es decir, que se podían considerar que no eran pobres, el porcentaje de personas que sufrían de depresión era una minoría, 6.6%. Cuando nos fijamos más bien entre los más pobres de todos los que fueron encuestados, esta proporción se triplicó casi. Ahora bien, como ustedes ven en los resultados, no se puede decir que todos los pobres son infelices, se sienten esclavizados en sus vidas o están deprimidos. Sin embargo, podemos apreciar que estas sensaciones, estos sentimientos que lo hacen sentir a uno mal consigo mismo y con sus vidas, tienen una mayor presencia en aquellos sectores que viven en condiciones materiales deplorables. Y bueno, finalmente, a lo que quiero llegar con esta presentación es que es importante que cuando vemos y hablamos de pobreza y de los pobres en general, los pensemos como seres humanos complejos y no solamente como aquellos que están definidos por una condición económica o material. No podemos verlos de una manera unidimensional, simplemente en términos de si comen bien o no, o si tienen dinero o no. Debemos ver que estas personas tienen necesidades no materiales de tipo emotivo y psicológico que tampoco pueden satisfacer y que no se solucionan tan fácilmente simplemente construyendo carreteras, aumentando el salario mínimo o construyendo nuevos colegios por aquí o por allá. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.